Bueno, muchachos, ya vieron pues el video de proteínas, recordaron toda la parte de qué es un cetoácido, qué es el grupo amino, el cetoácido, cuáles son los tres que hablamos, ¿cierto? Alfa-cetoglutarato, el aspartato, alfa-cetoglutarato, piruvato y oxalacetato, que son los cetoácidos de tres aminoácidos que eran alanina, aspartato y glutamato y cómo funcionan esos cetoácidos. Entonces eso ya recordando todo eso. Entonces íbamos acá. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver toda la parte del metabolismo proteico en rumen, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben cómo es el flujo de la proteína. Entonces vamos a empezar a darle pues a la parte de, de proteína en rumiantes, eso cómo se convierte en ácidos grasos. Vamos a tener en cuenta, dependiendo de cómo está el estado energético y proteico del rumen, eso hacia dónde se va a ir. Y la otra es que vamos a ver una cosa que se llama nitrógeno ureico en leche y también nitrógeno ureico en sangre, que es una forma de evaluar la situación proteica y energética pues, del rumen. Y normalmente ese tipo de vale como 6.000 a 8.000 pesos la muestra de leche de Moon. Incluso se la entregan con otros, con sólidos y con recuento y no es tan caro. También se hace en el control lechero por parte de Colanta y nos ayuda pues a evaluar cómo está el metabolismo proteico. Entonces, para que recordemos, esto ya no nos puede olvidar, tenemos que entender qué es PDR, entonces proteína degradable en rumen. Entonces, también se le puede llamar proteína soluble, pero recuerden que eso son unas porciones, ¿cierto? Que ya las hemos visto, que es A, B y C. Y esas porciones A, B y C aparecen de la degradación in situ, que es la que utilizamos bolsitas de nylon. Entonces ahí estamos hablando de porcentaje de desaparición, que ya lo vimos en el examen. Entonces la porción A es la altamente soluble, la B es la potencialmente degradable, que también es A más B, y la C es la que no es degradable en rumen. Entonces uno podría decir que A más B supuestamente puede ser proteína degradable en rumen. Miren que aquí también la denominan proteína soluble. La verdad es que hay proteína que no es soluble, que se degrada en rumen, entonces no se confundan ahí. Listo. Pero es la que se degrada en rumen, es decir, la que está disponible para los microorganismos. Entonces paremos ahí un segundo. Hay que entender que la proteína degradable en rumen depende de la permanencia de la proteína en el rumen, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros eh, vemos que vemos que los estudios que hacen nos muestran una grafiquita con una dinámica, ¿cierto? Una dinámica de alguna materia prima, y aquí nos ponen horas, ¿cierto? Esas horas son muy importantes interpretarlas. ¿Por qué? Porque si aquí nos ponen 72 horas y estamos hablando, por ejemplo, de ganadería de leche, la ganadería de leche por el tipo de pasto con tan baja fibra, ¿cierto? Estamos hablando de pastos de 50, 55, 58% de fibra de FBN, son muy poquito, entonces eso hace y es una fibra muy soluble, pues muy degradable, entonces la permanencia en el rumen de las materias primas es muy bajita. Entonces cuando nosotros vemos una degradación o algo que nos muestra algo así, y nosotros decimos, a las 72 horas se degrada el 90%, sí, pero la permanencia real dentro del rumen no va a ser de 72 horas, ¿cierto? Y menos en ganadería leche. Entonces, una es que tenemos que juzgar muy bien lo que nosotros encontramos en la literatura, que normalmente esa desaparición por in situ, por bolsitas de nylon, pues normalmente se hace 72 horas. Entonces, ojo, juzguemos eso bien y nosotros deberíamos de estar hablando más o menos, pues ahí sí me puedo equivocar, pero en ganadería de leche yo estaría muy pendiente de lo que pasa 24 horas y en ganadería de carne hasta lo que es 48 horas, ¿cierto? Y esas 48 horas es lo que puede permanecer cuando tenemos unas fibras ya del 70%. Entonces hay que juzgar eso muy bien. Entonces la proteína degradable en rumen depende de varias cosas. Primero, la proteína degradable en rumen aumenta si la proteína que proviene del alimento
es muy básica, es de una estructura secundaria terciaria, si es una proteína no muy compleja, si es proteína de origen principalmente vegetal, porque recuerden que pues, el rumiante por su evolución siempre consumió fuentes vegetales. Y esas fuentes vegetales hicieron que todo el sistema enzimático y la capacidad de los microorganismos ruminales tuvieran más afinidad por la proteína proveniente de origen vegetal, ¿cierto? Entonces, las degradabilidades en el rumen de la proteína de origen vegetal hay veces pues, son mayores que las de origen animal. Entonces, las de origen animal, como la harina de pescado, la harina de carne, recuerden que la harina de carne es prohibida por legislación pues, porque no podemos darle vaca a una vaca, simplemente no porque no se pueda, sino porque tenemos la encefalopatía fungiforme, entonces la vaca loca, para interrumpir el ciclo, pues no se le da fuentes de eso. Pero si nosotros tenemos una harina de carne proveniente, por ejemplo, de sacrificio de aves o de harina de pollo, o tenemos también harina de cerdo, la harina de cerdo no la dejan tampoco, pero se puede utilizar, ¿cierto? Y esas harinas de carne, entonces, por ejemplo, hay estudios de harina de lombriz, harina de carne, harina de pescado, harina de carne y hueso, harina de larva de mosca, y todas esas de origen animal que tienen alta proteína, ¿cierto? Estamos hablando de materias primas por encima del 45% de proteína, son muy poco degradables en rumen. Entonces son proteínas que como estrategia no las vamos a utilizar para alimentar el rumen, ¿cierto? Sino para alimentar el animal, porque van a ser poco degradables en rumen y se van a convertir en no degradable en rumen, es decir, que sobrepasan el rumen. Entonces uno tiene que jugar mucho con eso, tiene que estar muy pendiente porque los requerimientos de un animal no son de proteína bruta. Y ya se los dije, la proteína bruta es un dato que tenemos a la mano, pero lo tenemos que utilizar con mucho cuidado porque la proteína bruta, acuerde que es proteína nitrógeno no proteico y proteína verdadera, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Y esa proteína verdadera, hay una porción que es degradable en rumen y otra que no es degradable en rumen. Entonces, tenemos que los requerimientos de un animal, de una vaca, de leche o de carne, los requerimientos no son de proteína bruta, los requerimientos son de proteína degradable en rumen y proteína no degradable en rumen. Además de eso, la proteína degradable en rumen es la que nos va a dar a nosotros como productores, nos va a dar la leche, por ejemplo, más barata o la carne más barata. Es decir, si nosotros tenemos el rumen funcionando lo más perfecto posible, tenemos una vaca que solamente con los productos que produce el rumen, acuérdese que el rumen eh, consume, los microorganismos se consumen eso y esos microorganismos más los gases que producen es lo que alimenta en un porcentaje alto a la vaca. Entonces esos ácidos grasos volátiles, que ahorita vamos a ver cómo se producen, esos ácidos grasos volátiles, propiónico, acético y butírico, van a pasar por la papila ruminal, entran al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo ya vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces esa es una. Y segundo, la proteína microbiana. Los microorganismos sobrepasan el rumen o se mueren o llegan al intestino y esa proteína microbiana, ya la habíamos hablado, tiene muy buenas características. Son características donde las digestibilidades son por encima del 70, 75 y acuérdense que tiene un perfil de aminoácidos muy coherente con los requerimientos de la vaca. Entonces, nosotros como nutricionistas deberíamos de empeñar mucho trabajo es en que el rumen trabaje lo mejor posible, que los microorganismos estén en unas altas tasas de fermentación y un alto aprovechamiento de todas estas fuentes de AGVs y de proteína microbiana para la vaca, porque la proteína microbiana es más económica que la proteína sobrepasante que entra por el intestino al animal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un rumen funcionando perfecto en una vaca lechera, solamente con el rumen, con lo que el rumen puede producir, nosotros estamos pensando en de 8, 10 litros de leche. Y esos 8 o 10 litros de leche son muy económicos para producirlo, ¿cierto? Entonces tiene esa ventaja grandísima. Es decir, el rumen solito es capaz de que una vaca te dé 8 a 10 litros, estoy hablando de una Holstein, ¿cierto? Una Jersey va a dar menos porque tiene unos sólidos totales muy altos, pero
pero te da 6 a 8, ¿cierto? Entonces, y ese litro de leche te sale muy económico, porque tenés un montón de microorganismos trabajando para vos, ¿cierto? Pero de ahí para allá, ya el rumen no es capaz con más. O sea, el rumen, por más perfecto que sea, no te va a dar más de 12 litros de leche. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos para que una vaca de 24 o 30 litros de leche? Pues ya nos toca es alimentar a la vaca, no alimentar el rumen. El rumen nos llega hasta 8, 10, 12 litros en casos muy buenos, ¿cierto? Y esos 12 litros van a ser muy baratos. Pero si queremos explotar el potencial genético de la vaca, que nos puede dar 40, 50, ¿cierto? Nosotros ya tenemos que alimentar es la vaca. Entonces, para alimentar la vaca, nosotros tenemos que lograr que el rumen no se me lo coma. Entonces, mire, yo quiero que el rumen se me coma toda la proteína degradable en rumen hasta que trabaje muy bien. Pero de ahí para allá, yo antes quiero que no se me lo coma más, porque entonces ya se empieza a volver ineficiente. Yo le meto mucha plata y se queda en el rumen, y se queda en el rumen, y se queda en el rumen, y el rumen tiene un potencial con un tope. O sea, el rumen te va a dar esos 8, 10, 12 litros máximo. Entonces ahí es que yo tengo que pensar en sobrepaso. Entonces en sobrepaso, miren que hay grasa sobrepasante. Entonces la grasa sobrepasante, por ejemplo, que después cuando veamos metabolismo de lípidos vamos a hablar un poquito más de ella, pero la grasa sobrepasante de la estrategia es que la grasa no entra al rumen. Pues que pase por el rumen, pero los microorganismos no tengan nada que ver con eso. Bueno, eso es por otras razones también, porque la fermentación se disminuye mucho cuando damos altas dietas en grasa, pero también es para que los microorganismos no me la coman y pueda llegar al intestino, y en el intestino se absorba, y ya cuando se absorbe se va a utilizar para producción. Pero también hay proteína sobrepasante o proteína protegida. Entonces hay incluso aminoácidos que están protegidos de una manera que cuando llegan al pH del rumen, el pH del rumen no debe bajar pues una acidosis, es a partir de 5,5. O sea, si te bajas de 5,5, tienes una acidosis clínica, pero 5,5 a 6,5 ya estás en una acidosis subclínica, o sea, que no se ven no se manifiestan los síntomas. El rumen debería estar siempre entre 6,5 a 7,2, ¿cierto? Eso es como el rango. Entonces hacen unas protecciones, estos aminoácidos, estas proteínas, que lo que hacen es que entran al rumen, y en ese tipo de pH no se suelta, no se desencapsula esa proteína, entonces los microorganismos no lo pueden consumir. Entonces, como no lo pueden consumir, pues va a sobrepasar el rumen, y en el momento en que sobrepasa el rumen llega al abomaso. Y en el abomaso, acuérdense que es un estómago glandular con producción de HCl. Entonces, esa producción de HCl, ya sí estamos hablando de un pH 2,5 a 4. Entonces, en ese pH ya sí se desintegra la cápsula que protegía el aminoácido y llega al intestino, y como usualmente se utilizan aminoácidos sintéticos, pues eso tiene una digestibilidad por encima del 90. Entonces se aprovecha bastante, pero es muy costoso. Entonces, ese litro de leche te sale muy caro, ¿cierto? Entonces, en un sistema de pago como el de Colombia es complejo tener muchos aditivos que logren sobrepasar el rumen, ¿cierto? Incluso la grasa sobrepasante es muy costosa. Se utiliza, claro que se utiliza, pero se utiliza en algunos momentos, sobre todo en el momento del parto, y empieza ese inicio de lactancia. Entonces, para que la movilización de grasa no sea excesiva, pues se le da grasa sobrepasante para que pueda suplir las necesidades energéticas y no movilice mucho tejido graso, porque recuerden, si una vaca moviliza en los primeros 2 meses después de la lactancia, moviliza más de un punto en condición corporal de grasa, pues ese animal va a tener, es muy difícil que entre de nuevo en celo. Entonces no lo vamos a poder inseminar, preñar, y por ende se nos van a aumentar los días abiertos. Y recuerden que los días abiertos tienen unos costos en la lechería y en la carne. Creo que los costos en ganadería de carne están como a 13,000 pesos el día abierto, y en ganadería de leche 18 a 20,000 pesos. O sea, un día de día abierto vale 20,000 pesos. Y acuérdense que los días abiertos, pues mínimo son 21, porque son los ciclos de la vaca. Entonces, ¿qué es un día abierto? Acuérdense, son los días que no está productivo. Entonces, si una vaca eh, pare, empieza a dar leche, yo más o menos a los 2 meses yo debería estar ya con esa vaca preñada, pero muchas veces no nos da porque no entra en celo de nuevo por culpa de la movilización de grasa. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Me toca esperar otros 21 días a ver si me entra en ciclo. Y esos otros 21 días, pues ya lo multiplico por 20, entonces son, ¿cuánto? 20,000 por 21,000, por 21 días. Entonces ya estamos hablando de 400 algo mil pesos.
Entonces miren el costo y esos 400 me los tienen que pagar con la lactancia. Eso va encareciendo entonces el sistema. Entonces miren la importancia de la proteína degradable en rumen, tanta cosa que tiene, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Listo, y esa proteína degradable en rumen es la que se utiliza para la síntesis de proteína microbiana. ¿Qué es lo mejor? Que una proteína de muy mala calidad, como la del pasto, logre hacer mucha proteína microbiana, ¿cierto? Mucha proteína microbiana. Ahí también yo les digo otra cosa, es que mire que es demasiado. Como en ganadería de leche, ustedes cuando van a una finca van a encontrar que las excretas de los animales son muy líquidas, ¿cierto? Y esas excretas son muy líquidas es por falta de fibra, ¿cierto? Entonces uno muchas veces escucha a la gente diciendo, no, es que aumentele la fibra, aumentele la fibra, aumentele la fibra. ¿Y cómo se le aumenta la fibra? Pues aumentando los días de descanso. Entonces, cuando se utiliza pasto quicuyo, pasto reigras, que son los que más se utilizan en ganadería de leche, pues de trópico alto en especializada, y recuerden que la especializada no es la que produce más leche en Colombia, porque como el 60 al 70% de la leche en Colombia es producida en ganadería de doble propósito en tierra caliente, con vacas produciendo 4 o 5 litros. Pero en la lechería especializada, por ejemplo, en el norte de Antioquia, en el oriente de Antioquia, en la sabana de Bogotá, entonces en esas lecherías todo el mundo prefiere que la vaca esté con heces muy líquidas. ¿Y por qué? Eso tiene una finalidad. Como el rumen solamente puede dar, no sé, en sus mejores casos, 8 o 10 litros de leche, entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen, no necesitamos algo sobrepasante, algo que alimente es la vaca, no que me alimente el rumen. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bajan el periodo de descanso. Entonces, es un periodo de descanso del pasto quicuyo, está de 35 días, 30 días, incluso ya lo están bajando a 28 para que tenga un buen asocio con el regras, que se deja más o menos 25 a 28 días. Entonces, en 28 días son pasturas que tienen 45% de FDN, una proteína muy alta y alta humedad. Entonces, son proteínas del 22 al 25%. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Que cuando llegue al rumen, eso es como es una fibra tan pequeña, el animal la rumia una sola vez y eso ya está pasando, sobrepasando altamente al intestino. Y entonces en el intestino se absorbe mucha de esa proteína para poder lograr hacer muchos más litros. Y esa tasa de pasaje por falta de fibra y cantidad de agua hace que mucho de eso también se pierda por excretas. Pero cuando hacen el balance, ellos dicen, no, necesitamos es producir bastante, entonces bajan el periodo de ocupación para bajar la fibra. Además, bajar el periodo de ocupación tiene unas ventajas también porque tenemos más cosechas al año y al tener más cosecha al año podemos hacer rotaciones de menos días en las fincas, que también es algo benéfico. Entonces son partes pues, de estrategias que mucha gente las critica todo el tiempo y muchos dicen que la fibra, la fibra, la fibra, pero el problema es que la fibra también tiene sus limitaciones y la fibra te puede dar una salud ruminal muy buena, una salud ruminal espectacular, pero te puede disminuir mucho la producción. Entonces, y también digo de salud ruminales porque recuerden que a mayor fibra, mayor remasticación, a mayor fibra efectiva, que la fibra efectiva es aquella, así se llama, fibra efectiva, aquella que por el tamaño de partícula y por la cantidad de fibra genera mayor remasticación. Y en mayor remasticación, en mayor rumia, mayor cantidad de salivación, mayor cantidad de salivación, mayor sustancia buffer que va a llegar al rumen. Y esa sustancia buffer, que es la saliva, es la que logra mantener el pH correcto en el rumen. Por eso nosotros en ganadería de carne nunca vemos una acidosis. Eso no existe. ¿Cierto? La acidosis, ¿por qué? Porque los pastos son ricos en fibra y ellos remastican todo el día. Entonces mantienen el pH del rumen muy controlado. Pero si nos vamos por una finca lechera, vamos a encontrar que la fibra es tan pequeña que la remasticación es muy leve y empiezan esa alta fermentación, esos ácidos grasos volátiles a volver ese pH muy bajo y empieza a caer 6,5, 6, 5,8, 5,5 y empiezan a bajar, ¿cierto? Y pum, y ahí le damos concentrado, se fermenta el doble, tenemos una acidosis. Entonces ahí ya sí, como la producción de saliva es tan baja, pues va a entrar en una acidosis fácilmente y en esas acidosis eso es muy grave. Eso vale mucha plata en la finca, ¿cierto? Vale mucha plata en la finca tener esas acidosis, porque incluso las subclínicas, o sea, las que no se le ve sintomatología, son muy graves porque van a repercutir altamente, por ejemplo, en los problemas podales que tienen en las pezuñas las vacas.
Entonces empieza a haber laminitis, inflamación, algunos que le llaman tetas. Hay que cauterizarlas, quemarlas, y todo eso es porque hay toda esa acidosis genera también un daño constante en las arteriolas y venas pequeñitas que están en los extremos de las patas. Entonces, todo eso vale mucha plata. Además de que la fermentación se daña, hay timpanismo, tiene muchas problemáticas. ¿Listo? Entonces, para que entiendan más o menos por qué en lechería se baja la fibra y por qué lo hacen, ¿cierto? Y que hay veces es más rentable tenerlos así como en una semiacidosis y darle productos para la acidosis. Pues eso en algunas fincas sirve, en otras es muy dura la acidosis y vale mucha plata. Bueno, en proteína no degradable en rumen, pues es la que pasa por el rumen sin que se afecte, ¿cierto? Es la que misma que se llama sobrepasante o bypass, eso ya se lo dije. Y de esa proteína no degradable en rumen, uno tiene que sospechar mucho. Entonces, la que no se degrada en rumen, uno dice, pero ¿por qué no se degrada en el rumen? O sea, usted tiene bacterias, hongos y protozoarios dentro del rumen. Y esos microorganismos tienen toda la habilidad enzimática que uno se pueda imaginar, ¿cierto? Es que son muchos grupos, muchas bacterias, muchos tipos de enzimas y no fueron capaces de degradar la proteína no degradable en rumen, la sobrepasante. Entonces uno sospecha, uno dice, ¿por qué no? Cuando esa proteína proviene de origen animal, pues ya se los expliqué, es simplemente porque no tienen el tipo de enzimas adecuado para degradar rápidamente ese tipo de proteínas. Además, las proteínas de origen animal son menos solubles, ¿cierto? Son menos solubles y son más complejas. Entonces tienden a sobrepasar el rumen. Pero las que sí tuvieron suficiente tiempo en el rumen y son de origen vegetal y no la degradó el rumen, es que uno dice, uy, esa proteína es muy difícil de que se degrade en tracto posterior. Es decir, es muy difícil. Si no la degradó el rumen, pues tampoco creo que vaya a aprovecharse mucho con las enzimas del páncreas en el intestino. Entonces uno dice, esa proteína no degradable en rumen, cuidado. Les pongo un ejemplo. Entonces yo hago un estudio de in situ. Entonces cojo las bolsitas de nylon, cojo un pasto o cojo una materia prima vegetal, por ejemplo, torta de soya o cojo cualquiera de esas y la meto en la bolsita y la meto en el rumen 72 horas. Y me doy cuenta en las 72 horas que eso, el 80% no se degradó. Entonces yo digo, esa proteína tiene 80% de proteína no degradable en rumen. Y yo digo, no, eso es una maravilla también porque puedo hacer la estrategia de que no se me fermente en rumen, sino que llegue hasta el intestino y se absorba. Pero entonces uno dice, no, venga, eso solamente me dice es qué le pasa en el rumen, pero no me está diciendo qué le va a pasar en el ahomazo, no me está diciendo qué va a pasar en el intestino. Entonces yo empiezo a sospechar, yo digo, es de origen vegetal. La dejo 72 horas en el rumen y el 80% no le pasa nada. Eso es que cuando llegue al ahomazo y al intestino, es que eso va mucho para afuera. Entonces, por ejemplo, harina de plumas. Yo meto harina de plumas en un rumen, en una bolsita, y eso póngale la firma que el 70% no le pasa nada. Pero yo llego y meto eso en el abomazo y en el intestino, y de ese 70% tampoco le pasa nada, porque es harina de plumas, ¿cierto? Es un tipo de tejido muy complejo que no lo degrada a nadie. Entonces hay que sospechar muy bien de la proteína no degradable en rumen. Entonces uno muchas veces dice, los requerimientos de proteína no degradable en rumen en una vaca es de tanto. Y uno dice, listo, entonces démosle harina de plumas para llenar esos requerimientos. No. Entonces, mire que las vacas tienen requerimiento de proteína degradable en rumen y tienen requerimiento de proteína no degradable en rumen. Pero esa no degradable en rumen es muy miedosa, porque yo no sabría muy bien qué va a pasar después de eso. Entonces ahí ya viene la proteína metabolizable, que esa es la que más me importa. Esa es la que ojalá nosotros pudiéramos calcular siempre en los alimentos y la pudiéramos utilizar para los requerimientos. Pero tiene una problemática muy grande, que es muy difícil, uno no encuentra la información. Entonces uno dice, ¿cuál es la proteína metabolizable de la leucaena, del matarratón, del botón de oro? No, eso hay muy poquito de eso. Entonces, vamos a ciegas. Nosotros podemos hablar de eso si hablamos del maíz, la soya, que lo han evaluado pues, bastante en el mundo y nos sirve, pero muchas materias primas no.
Cuando nosotros, el próximo semestre, vamos a entrar mucho a FEDNA. En FEDNA está una recopilación de información muy buena que hizo España de un montón de materias primas y tiene proteínas degradables en rumen y proteínas no degradables en rumen. ¿Cierto? La tiene como las porciones de A, B y C. ¿Y cuál sería proteína no degradable en rumen? Pues la C, ¿cierto? Entonces, acuerde que la proteína no degradable en este puede ser A más B, ¿cierto? De las porciones de la proteína. Y proteína no degradable en rumen vendría a ser la C, ¿cierto? Que es la que no le pasa nada en el rumen, pero es de alto cuidado. Y la proteína metabolizable, como dice ahí, es esta. La proteína, esta proteína A más B, cuando se degrada en rumen, acuerde que produce la proteína microbiana. Esa proteína microbiana pues llega al intestino y se absorbe. Entonces la que se absorbió de la proteína microbiana, ¿cierto? Llega al intestino y llega la proteína microbiana y se absorbe una parte, pero también llega la proteína no degradable en rumen, la proteína no degradable en rumen esta, pero también una parte de eso se digiere, o sea, entra el torrente sanguíneo. Entonces, que la proteína metabolizable es la que nosotros quisiéramos tener siempre, porque es la que entra al torrente sanguíneo. Entonces, es la sumatoria de la proteína microbiana digestible, y ojo, no les puedo olvidar esto que los voy a preguntar muchas veces, la proteína microbiana digestible más la proteína no degradable en rumen digestible. Entonces, esa es la proteína metabolizable, es decir, lo que entra al torrente sanguíneo, tanto de la proteína microbiana como de la no degradable en rumen, digestible y digestible. Muchas veces yo les digo, no me pueden dejar digestible a un lado. Entonces me ponen la proteína metabolizable, es la proteína microbiana más la no degradable en rumen. No, eso es mentira. La no degradable en rumen digestible, o sea que entró al torrente sanguíneo, y la proteína microbiana digestible, la que entró al torrente sanguíneo. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Entonces es la que se absorbió, mire, es la que se absorbió en el intestino y tiene esta y la no degradable en rumen digestible, ¿cierto? Esto, esto va a llenar tanto mantenimiento, crecimiento y producción, ¿cierto? Aquí pues crecimiento lo ven como eso, pero esta es la que de verdad me va a mí a dar la plata, la cachirula. ¿Listo? Bueno, muy bien, ya que recordamos esto bien y lo hablamos muy bien y lo colocamos pues en la vida. Espérenme un momentico, yo hago el perro. Bueno, listo. Entonces ahora sí sigamos. Vamos a entrar en metabolismo, ¿cierto? Entonces en metabolismo pongan mucho cuidado que depende mucho, hay que estar muy pendientes hay que estar muy pendientes dependiendo de la situación metabólica que se tenga, qué va a ocurrir pues con lo que se está consumiendo el animal. Entonces, a manera de recorderis, ustedes tienen acá la proteína bruta, y esa proteína bruta, recuerden, miren, la proteína bruta, que esa proteína bruta se divide en dos, en proteína verdadera y en nitrógeno no proteico, ¿cierto? Véalo acá. Y esa proteína verdadera y nitrógeno no proteico, recuerden que el nitrógeno no proteico efectivamente sí se utiliza en el rumen, ¿cierto? En monogástricos, ¿no? Entonces no me le vayan a dar urea a un equino, ¿listo? Ni a un cerdo ni a un ave porque lo mata. Entonces la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico, esa proteína verdadera, pues una es degradable y otra es no degradable en rumen, ¿cierto? Una proteína no degradable en rumen. No degradable en rumen. Entonces acá miren que estamos hablando que la degradable, pues en una dieta común es aproximadamente el 60 al 70%, es la que más se degrada. Pero miren que con ese 60 y 70% muchas veces el rumen ya está funcionando a lo que más puede dar, ¿cierto? Y produce la mayor cantidad de ácidos grasos volátiles y la mayor cantidad de proteína microbiana. Pero si le damos más y más y más y más, pues todo esto se empieza a perder, ¿cierto? Ya el rumen se me come todo, se me empieza a comer todo y se me empiezan a producir son gases y gases y gases y esos gases muchas veces van a servir para la vaca y otras muchas veces también se van a perder mucho. Se van a perder en forma de hidrógeno, se van a perder en forma de CO2, se van a perder en forma de metano, ¿cierto? Que son los otros gases también que se producen a nivel ruminal. Entonces esas altas fermentaciones pues también hay parte que se pierde. Y yo también acuerden que necesito es alimentar a la vaca. Entonces mire que la proteína degradable en rumen es la que más se va
a degradar en el rumen, pues es la que más porcentaje es de la proteína verdadera, y la no degradable en rumen, pues uno espera, ojalá, que de esta también se haya una digestibilidad pues, a nivel intestinal para aumentar la proteína metabolizable. Listo. Entonces esa proteína degradable en rumen usualmente pasa a péptidos, ¿cierto? Y esos péptidos pasan a aminoácidos, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué hacen las bacterias? Cogen una proteína y lo empiezan a degradar, a degradar, a degradar en polipéptidos, péptidos, pues dipéptidos, péptidos, y luego llegan a aminoácidos. Y esos aminoácidos, cuando ya están disponibles ahí en todo el rumen, en todo ese líquido ruminal, esos aminoácidos los empiezan a utilizar. Pero aquí va el truco. ¿Cómo los empiezan a utilizar? Dependiendo de cómo esté la situación del rumen. Entonces aquí ya es que vamos a empezar a ver la situación. Listo. Voy a borrar esto. Y miren acá. Este aminoácido, en términos de plata y en términos de nutricionista, yo espero que ese aminoácido siempre se convierta o en proteína microbiana, o sea, vamos a ponerle un colorcito verde. O sea, yo espero que se me convierta en proteína microbiana, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Esta es la flechita que yo siempre voy a querer, que eso se me convierta en proteína microbiana. Esos aminoácidos que se van a degradar en rumen, ¿cierto? Esos son los que yo prefiero. Listo. Lo que yo no quiero, entonces pongo acá, yo no quiero que esos aminoácidos se me conviertan en energía para el rumen. ¿Por qué no quiero que se me conviertan en energía para el rumen? Si yo voy a hacer esta energía en rumen, ¿por qué el rumen va a producir energía a partir del aminoácido? Es porque no hay carbohidratos. Entonces, si la energía la tiene que sacar de la proteína, es porque no hay carbohidratos, ¿cierto? Y si no hay carbohidratos, el rumen dice, no, venga, es que yo necesito energía de alguna parte. ¿Y qué es lo único que usted me está dando? Proteína. Entonces él saca energía. ¿Y cómo saca energía? Pues muy fácil, ya lo habíamos visto. Y lo vimos con los 3 aminoácidos que más hemos trabajado. Entonces dijimos, no, si yo tengo un montón de alanina, ¿cierto? De alanina, y me llega un montón de alanina al rumen, y el rumen no tiene energía porque los carbohidratos, entonces mire qué hace la alanina, la desamina, la puede transaminar hasta glutamato, pero la desamina. ¿Y en qué me queda la alanina cuando se me desamina? Mire, la desaminación me produce NH3. ¿Y qué me quedó? El cetoácido. ¿Y cuál es el cetoácido? Piruvato. ¿Cierto? Piruvato. Ese piruvato, recuerden que es el paso previo al acetil-CoA y ese piruvato es pura energía. Entonces, ese piruvato, mire todo lo que está en rojo es lo que yo no quiero. Yo no quiero que yo le dé proteína a un animal, que sabiendo la proteína es la más cara, y que el animal me la transforme en energía. No, yo tengo que darle carbohidratos para energía. Y pues estoy en el rumen, que estoy en el rumen. Listo, porque yo también puedo dar grasa, pues lípidos como fuente de energía. Pero en el rumen no, en el rumen solamente carbohidratos. Y si no hay carbohidratos, ¿cierto? Si no hay carbohidratos, él coge el aminoácido y dice, no, venga para acá que yo necesito energía. Y pum, lo desamina. Y si lo desaminó, me produce amonio, ¿cierto? Acuérdense que esto es amonio. Amonio. Ese amonio es un gas. Entonces, y el piruvato puede hacer 2 cosas. Puede formar 2 cosas. Uno, utilizarse en forma de energía, que yo no lo quiero, pues para eso son los carbohidratos, pero muchas veces hay exceso de proteína. Muchas veces pasa mucho con ganadería. Hay exceso de proteína degradable en rumen. En ganadería leche pasa mucho. Entonces hay tanta proteína degradable en rumen y hay energía. ¿Sí me entienden? Miren que en este caso, cuando el piruvato se convierte en energía es porque no hay energía. Pero cuando sí hay energía y hay exceso de proteína, el piruvato ¿en qué se me forma? En ácidos grasos volátiles. ¿Sí la pillaron? Entonces, miren,
la proteína puede tener varias cosas. Uno, si está muy alta la proteína y no hay energía, pues la proteína va a ir a suplir la energía, ¿cierto? Entonces va a ir por acá. Y siempre que se produce energía, por ende se produce amonio, porque se tuvo que desaminar, ¿sí o no? Segundo, si hay mucha proteína y hay mucha energía, ¿cierto? Hay mucha energía, pues lo mismo, el rumen llega y lo desamina, entonces se produce amonio. Se produce amonio porque hay exceso de proteína, ya la proteína microbiana no pudo más. O sea, ya se hizo toda la proteína microbiana porque hay exceso de energía y hay exceso de proteína. Entonces se produjo proteína microbiana, que es lo que queremos, pero sobró mucho. Y ese que sobró, pues también se desamina y me produce son ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles van a entrar al torrente sanguíneo, ahorita vemos cómo. ¿Sí o no? Entonces, esos son los casos que vamos viendo. ¿Sí o no? Son los casos que vamos viendo. ¿Cuál es el mejor caso? Cuando hay un buen balance de proteína y energía. Que toda la proteína que llega, hay energía y hay proteína. Entonces, ¿qué hace qué hacen con los aminoácidos? Se me forma proteína microbiana. Entonces, estos aminoácidos más energía que provenía del alimento, de los carbohidratos, en este caso sí hay carbohidratos, por eso está en verdecito, y esos carbohidratos y estos aminoácidos se juntan para formar proteína microbiana. Ese es el mejor de los casos, ¿cierto? Pero también puede pasar, esto es lo más maravilloso del rumen, es que el amonio, el NH2, NH3 o NH4, esos los muestran en las tres formas, ese amonio puede ir a hacer síntesis de proteína microbial, eso también nos ayuda un montón. Entonces, por ejemplo, si nosotros damos urea, mire, acuerde que la urea es tóxica en unas cantidades, uno le puede dar más o menos a razón de 30 gramos por cada 100 kilos, 30 gramos de urea por cada 100 kilos, ¿cierto? De peso vivo, yo puedo dar eso. Entonces, si yo doy urea, la urea es nitrógeno no proteico, eso inmediatamente llega al rumen, se solubiliza, se empieza a degradar y todo ese montón de nitrógeno no proteico va a ir acá a formar amonio. Si hay energía, solo si hay energía, ese amonio puede venir para acá, a síntesis de proteína. Solo si hay energía. Y tiene que ser energía sincrónica con la urea, es decir, melaza, ¿cierto? ¿Cómo así que sincrónica? Que los dos se fermenten muy similar en el rumen. Si se fermentan similar, pues va a haber siempre para los microorganismos energía y urea para formar proteína microbiana. Pero en el caso que, por ejemplo, yo de celulosa, que es energía, y le doy urea, pues la urea pues, se solubilizó altísimamente a las primeras 2 horas, 3 horas, y la celulosa por allá a las 6 horas apenas está dando la energía disponible. Entonces no, se perdió la urea y se perdió en forma de amonio. Si no hay energía, vamos a hacerlo en azulito, si no hay energía y yo doy urea, ¿qué va a pasar? Todo ese nitrógeno no proteico se me va a ir a amonio. Y ese amonio no me va a formar síntesis de proteína porque las bacterias no tienen energía, no tienen energía. Entonces, ¿qué va a ir a hacer todo ese nitrógeno no proteico? Exceso de amonio que tiene que pasar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Tiene que pasar al torrente sanguíneo. ¿Vea? Por aquí está el torrente sanguíneo. ¿Y qué me va a hacer en el torrente sanguíneo? Urea en hígado, ¿cierto? ¿Y dónde voy a hacer? Lo voy a botar. Y acuérdense que la urea, los animales ureotélicos, gastan 2 ATP por molécula de urea. Entonces miren que no tiene sentido, miren que no tiene nada de sentido dar urea en un animal si no le voy a dar energía. Porque mire, le doy urea acá, la urea entra, no hubo energía, se me convirtió en amonio y el amonio me la tiró al torrente sanguíneo y después yo me gasté por cada molécula de urea que le di, me gasté 2 ATPs para convertirlo otra vez en urea, en el ciclo de la urea. Entonces no tiene sentido dar urea si no tenemos unas cantidades adecuadas de energía. La urea siempre debe ir con energía, si no, no tiene sentido dar urea para que el rumen me lo convierta en amonio
El amonio no se lo aprovechen los microorganismos, sino que el amonio simplemente pasa por la papila ruminal, llega al torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo lo agarra el hígado y el hígado gasta un montón de energía para volverlo otra vez en urea para orinarlo, ¿cierto? Mucha de esa urea, hay veces no se orina, ¿cierto? Eso es otra cosa muy bacana de los rumiantes, que tienen un reciclaje de urea. Entonces, el rumiante en vez de botar todo por la orina constantemente, el rumiante es capaz de coger parte de esa urea y la mete en la sangre. Y en ese torrente sanguíneo, mire, va a las papilas ruminales y pasa de nuevo al rumen. Entonces eso es muy bacano, porque si yo doy urea y el animal no me la botó toda, ella se queda en el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo, ¡pum!, llegó al rumen otra vez. Y si en ese momento sí había energía, se me convierte otra vez en amonio, miren aquí la flechita, y el amonio, si sí hay energía, se me convierte en síntesis proteica. Y ahí sí se aprovechó muy bien. Y la otra es que la urea también entra principalmente por la saliva. Toda esa urea que está recirculando en el torrente sanguíneo llega a las glándulas salivares y se bota la urea y se hace un reciclaje de nitrógeno, ¿cierto? Es un reciclaje del nitrógeno que iba a salir del cuerpo por forma de orina, pues no, se recicló y eso es muy importante porque eso pasa, por ejemplo, en ganadería de carne, que son pastos tan deficientes de proteínas, estamos hablando de que una vaquera en verano tiene 6%, 5% de proteína, pues ellos hacen un reciclaje de ese nitrógeno muy eficiente. No es eliminándolo a través de la orina, sino recirculándolo por el torrente sanguíneo para que entre o por la saliva otra vez al rumen, o por la papila ruminal otra vez al rumen. Y si hay energía, se convierte en proteína microbiana. Si no hay energía y se recirculó, vuelve a dar la vuelta. Vuelve y se convierte en amonio, y el amonio otra vez este exceso viene para acá, y ese exceso va a una parte para la orina, y ahí se va perdiendo. Es decir, necesita energía el nitrógeno no proteico para que se utilice. Entonces, no me le vayan a dar urea a un animal, pues ni enfermo, porque si está enfermo y tuvo una acidosis, por ejemplo, pues las bacterias no van a ser capaces con el nitrógeno no proteico, y no le vayan a dar ni urea a un animal que no tenga energía, en el rumen para que se utilice en proteína o en síntesis de proteína microbiana. ¿Listo? Muy bien. Eso quedó muy bien. Y lo vamos a ir repitiendo varias veces y se nos va quedando y vamos a ir viendo esos procesos metabólicos. Listo, entonces aquí este es un diferentes ciclos y hacia dónde puede ir lo que se está utilizando o se está pasando en el rumen. Entonces nosotros aquí tenemos una proteína preformada, simplemente proteína preformada es proteína verdadera, y esa proteína verdadera se puede convertir en péptidos libres, péptidos que son varios aminoácidos, o se pueden convertir en aminoácidos libres. Esos aminoácidos, miren, esa proteína verdadera, ¿cierto? Preformada es que ya es proteína verdadera. Lo agarran las proteasas, me lo degradan las proteasas, las exoproteasas que liberan las enzimas. Acuerden que que liberan las bacterias. Acuerden que las bacterias no tienen boca. Entonces las bacterias liberan a través de su membrana un montón de exoenzimas. Exo porque están por fuera, esas exoenzimas van rompiendo esas proteasas, rompen la proteína, me la dejan en péptidos libres, y esos péptidos libres los coge una peptidasa y esa peptidasa los dejan aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres los coge una deaminasa. Esas desaminasas desaminan, rompen el aminoácido y le separan el cetoácido del nitrógeno, del amonio, ¿cierto? Entonces esas desaminasas, cuando las afectan, mire lo que pasa. Me queda el amonio, NH3, ¿cierto? Y ese amonio, ¿qué me tuvo que haber quedado en otro lado? Si un aminoácido lo desamina, queda el NH3. ¿Y qué me queda aquí? El cetoácido, ¿cierto? Cetoácido. Y ese cetoácido dijimos varias cosas. Ese cetoácido puede, uno,
formar ácidos grasos volátiles, ¿cierto? AGVs. Puede formar ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son los tres cetoácidos que yo siempre les he hablado? Oxalacetato, que es el del aspartato, ¿cierto? Proveniente del aspartato. El alfa, qué pena ahí que no sé manejar muy bien el nombre de esto. El alfa-cetoglutarato, que es el del glutamato. Y tenemos el piruvato, ¿cierto? El piruvato, que lo da la alanina, ¿cierto? Entonces, miren, estos tres, ¿por qué hablo siempre de esos tres? Miren que hay muchos más aminoácidos, pero casi todos los aminoácidos confluyen ahí, ¿cierto? Confluyen en que se convierten en oxalacetato, alfa-cetoglutarato, piruvato. Estos cetoácidos son cadenas de carbonos y estos cetoácidos, pueden ir a formar AGVs. ¿Cuándo van a ir a formar AGVs? Ya lo había dicho. Forman AGVs cuando hay exceso de proteína y hay energía, ¿cierto? Y entonces ellos dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros todos, ya se hizo la proteína microbiana que se iba a hacer y nosotros sobramos y hay energía. Entonces él dice, no, venga, examinemos esto, y lo separa y coge todos esos cetoácidos, y los convierte en ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles? Propiónico, acético y butírico, ¿cierto? Esos tres, propiónico, acético y butírico. Además, muchas veces si no se producen en AGVs, eso puede ir, estos cetoácidos, como son cadenas carbonadas, pues son hidrocarburos, es decir, carbohidratos. Hidrocarburo es carbohidrato, ¿cierto? Entonces, esas cadenitas de oxalacetato, alfa-cetoglutarato y piruvato, mire, son carbohidratos, son hidrocarburos. Ahí es que yo les digo siempre, mire, es muy bacano, porque ahí es donde se junta el metabolismo de carbohidratos con el metabolismo de proteínas, porque el cetoácido de los aminoácidos es un carbohidrato. Entonces, esos carbohidratos también pueden dar energía o pueden dar la partecita que falta para formar proteína microbiana. Entonces, mire, una bacteria dice, no, vea, hay un montón de cetoácidos, o sea, hay un montón de piruvato, está lleno de piruvato. Y entonces, si está lleno de piruvatos y por aquí, por ejemplo, hay amonio, llega la bacteria y dice, no, venga, páseme ese amonio, ¿cierto? Y me lo pasa para acá, ¿cierto? Coge el amonio, NH3, y le dice, venga, páseme el piruvato que sobró de aquí. Y coge el piruvato y se lo trae para acá. Y coge el piruvato. ¿Y qué es NH3 más piruvato? Ahí estamos juntando otra vez todo. El NH3 es el grupo amino y el piruvato es el cetoácido. Si usted junta un grupo amino y un piruvato, me va a dar alanina, que es un aminoácido. Entonces formó proteína microbiana. ¿Y esa alanina dónde quedó? En la pared de la bacteria hizo pared o se replicó o tuvo hijos, pues se replicó en más bacterias. Entonces miren que eso va para todo lado. Pero todos esos lados hay que meterle mucha lógica, es dependiendo de qué está pasando, si hay o no energía. Esta proteína microbiana, para coger este amino y juntarlo con el piruvato, necesita energía. Necesita energía. Entonces, si no hay energía, ella no se produce proteína microbiana, no se produce proteína microbiana, ¿cierto? Para juntar estos dos necesita energía. Pero si hay piruvato y si hay amonio, pues de una lo junta y forma proteína microbiana, ¿cierto? Entonces, él puede coger la proteína, volverla a péptidos, los péptidos los puede volver en amonio, y ese amonio, cuando lo saca de un aminoácido, pues se me forma un cetoácido y un amonio. Y ese cetoácido de ese amonio puede ir a formar proteína microbiana, o puede ir a formar energía, o puede ir a formar ácidos grasos volátiles. ¿Sí la pillaron? Y ese amonio, siempre que se empieza a acumular o siempre que se deja el amonio solo, si no me lo aprovecharon, mire, si no me lo aprovecharon por aquí las bacterias, ese amonio inmediatamente se me va a convertir en amoníaco y va para el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y va para el torrente sanguíneo. Listo, entonces ustedes tienen que ser capaces de hacer todas estas
estas flechas y estas explicaciones dependiendo de la situación que se les ponga. Hay mucha energía, ¿qué pasa con un aminoácido? Tan, 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 tan. Hay poca energía, ¿qué pasa con un aminoácido? Tan, tan, tan. Eso es lo que tienen que empezar a explicar y tienen que saberlo muy bien, porque con eso ya van a saber hacia dónde va el metabolismo y eso cómo se produce en leche, carne, etcétera, o qué le falta o en qué está deficiente el animal. Bueno. Sigamos. Entonces aquí tenemos otro diagrama muy parecido. Tenemos, miren que es lo mismo, explicado de otra manera. Las proteínas de la dieta, el nitrógeno no proteico de la dieta. Las proteínas, las cogen las proteasas, me lo vuelven en péptidos. Luego lo cogen las peptidasas y me lo vuelven aminoácidos. Y luego lo coge una desaminasa y coge el aminoácido y me libera NH3 y proteína microbiana, pues o proteína microbiana, ¿sí o no? Y esos péptidos también no necesitan necesariamente llegar hasta aminoácido, hay veces los péptidos también me producen proteína microbiana. Este es el que yo quisiera en altas cantidades, ¿cierto? En altas cantidades, porque esa es la que me va a dar producción de bajo costo. Y esas proteínas microbianas, mire que aquí estamos en el rumen va hasta acá. Eso. Vámonos solamente hasta el rumen por el momento. Luego tenemos nitrógeno no proteico. Ese nitrógeno no proteico también proviene de los nitratos, nitritos del pasto. Entonces también viene de la urea que yo le puedo dar a través de la dieta o también de la saliva por la recirculación. Entonces todo eso viene a dar nitrógeno no proteico en el rumen. El nitrógeno no proteico en el rumen es altamente soluble y se convierte de una en amonio. Y ese amonio, si hay energía, mírelo aquí, qué bacano. Si ese, espera, yo que lo dejé muy feo. Si hay energía, me forma proteína microbiana. Entonces aquí hay energía, ¿sí o no? Aquí hay energía. Si hay energía, es decir, si hay cadenas carbonadas, acuerde que materia orgánica es igual a energía, materia orgánica es igual a cadenas de carbono. Entonces, cuando yo digo que hay energía es porque hay carbohidratos o hay cetoácidos libres, por ejemplo, piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Entonces, si hay energía, me forma proteína microbiana. Si no hay energía, se queda en forma de amonio y grave. Entonces, eso es lo que pasó en el rumen mucho más resumido, ¿sí o no? Ahora, cuando llega al abomaso e intestino, pues la proteína microbiana se convierte en proteína, muy bacano, ¿sí o no? En proteína, y esa proteína, la mayoría va, pues se acuerde que 75% más o menos de la proteína microbiana se absorbe. Entonces se vuelven aminoácidos ya en el torrente sanguíneo, pues no, en el torrente no, en el intestino se vuelven aminoácidos y los aminoácidos se absorben, mírelo acá, y se van para el torrente sanguíneo, ¿cierto? Miren, tejidos, torrente sanguíneo. Y esa proteína, más o menos el 30%, se pierde en heces. ¿Listo? Se pierde en heces. Ese amonio, cuando no hay energía, pasa a la papila, bueno, en una parte pasa también al intestino, pero principalmente es por la papila ruminal y llega también al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a hacer ese amonio? Ese amonio va a formar urea en el hígado, mírelo acá, en el hígado forma urea. Y esa urea, una parte va para la orina y una parte se recicla al rumen, que es el reciclaje que yo siempre les he dicho, ¿cierto? Se recicla al rumen y se recicla tanto por la papila como por la saliva, como ya les había explicado. Y lo que va la orina, pues ese ya sí sale del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese es el ciclo. ¿Qué nos falta aquí de todo esto? La proteína no degradable en rumen. La proteína no degradable en rumen, ¿cierto? Sobrepasa el rumen y cuando sobrepasa el rumen hace lo mismo que esto. Una porción es no digerida y otra porción se vuelve aminoácidos y es digerida. Y aquí es donde se vuelve, esta es la proteína metabólica, ¿cierto? La que está en el torrente sanguíneo. La proteína metabólica, que es la combinación de la proteína microbiana digestible y
la que tiene la proteína no degradable en rumen digestible. Y esa es la sumatoria de la proteína metabolizable, que es la que me va a dar prácticamente toda la proteína que necesita el cuerpo para mantenimiento y producción. Muy bien. Entonces ustedes deberían de agarrar buscar unas de estos flujos en internet y explicarlo cada vez con situaciones diferentes. Si hay energía, si no hay energía, si hay mucha proteína, si hay poca proteína, etcétera, etcétera. Bueno, otra diagramita. Entonces, miren, ya sí estamos mucho más coordinados. En el rumen tenemos la proteína degradable en rumen y no degradable en rumen, ¿cierto? Vamos a otro colorcito a este. Entonces, de la proteína degradable en rumen hay proteína y nitrógeno no proteico, ¿sí o no? Ya los conocemos. Y esa proteína degradable en rumen, para convertirse en proteína microbial, ¿qué necesita? Energía. Entonces, la sumatoria de proteína degradable en rumen más energía, proteína microbiana. Y el nitrógeno no proteico, que es el amonio, cuando hay energía, me forma proteína microbiana. Cuando hay energía. Si no hay energía, la proteína degradable en rumen, si esta no hay, cambiémoslo de color, mire, cuando no hay energía, la proteína degradable en rumen no se va a proteína microbiana. La proteína degradable en rumen produce energía. ¿Y cómo produce energía? Desaminándose. ¿Y qué pasa cuando se desamina? Se produce cetoácido y se produce amonio. Y como no hay energía porque ese cetoácido suplió poca la energía, no hay casi energía, este amonio casi siempre va a pasar esto. Se va para el hígado a formar urea. Y esa urea, en el mejor de los casos, esperamos a que se llegue a saliva y sangre y vuelva otra vez acá. Es lo que esperaríamos, ojalá pasara eso, pero muchas veces no pasa. Mucho de eso se va a perder en forma de nitrógeno urinario. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando no hay energía. La proteína degradable en rumen forma energía. Y si formó energía, no se aprovechó en forma de aminoácido. Entonces, no embarró la producción. Cogimos la proteína que es bien cara y la convertimos en energía en vez de dejarla en forma de aminoácido para que me produzcan proteína microbiana. Entonces, como produjo energía para los microorganismos que no tenían ni un carajo de energía, esa proteína microbiana grave. Entonces, mire que ya el animal empieza en una deficiencia, solamente por culpa de la energía. Entonces, eso es lo que pasa mucho en lechería. En lechería tenemos pastos altísimos en proteína, pero bajos en energía. Entonces, la energía se la suplimos todas a partir del concentrado, pero el concentrado no se la come todo el día, se lo come apenas 2 veces al día. Entonces, muchas veces es muy ineficiente en producir proteína microbiana, sino que todo se convierte en amonio, y ese amonio en nitrógeno urinario, pero mucho de ese nitrógeno urinario, mucha de esa urea que está por todo el cuerpo porque la produjo el hígado, acuerde que una se va para saliva y sangre y se reutiliza, pues esa urea también se va para la glándula mamaria y también se va a ver el nitrógeno en leche. Entonces aquí es que yo ahorita les voy a hablar de nitrógeno ureico en leche, pues ya lo van entendiendo. Entonces, eso es lo que va a pasar, por ejemplo, si no hay energía. Listo. Y si hay exceso de energía y de proteína, si hay exceso de energía y proteína, ¿qué va a pasar? Si hay exceso de energía y proteína, pues la mayoría se va a producir en proteína microbiana, ¿cierto? Porque hay mucha energía. Después, cuando se produjo toda la proteína microbiana que era capaz de hacer, pues lo que quedó sobrando, y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con toda esta proteína degradable en rumen? ¿Qué me sobró? Lo mismo. Acuérdate que la energía nunca se bota. Entonces coge y hace esto, se desamina el exceso, y si se desamina el exceso queda mucho amonio. ¿Y qué quedó acá? Puro cetoácido. Y ese cetoácido, como ya no se utiliza en energía para formar proteína microbiana, ese cetoácido se duerme en ácidos grasos volátiles, en AGVs. Y esos AGVs ya sí van a pasar al torrente sanguíneo y ya después veremos qué pasan con los ácidos grasos acético, propiónico, butírico dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese amino
como hay exceso, pues ese amonio viene aquí al hígado y como hay exceso no lo recircula porque hay demasiado. Entonces, ¿para qué lo va a recircular? Entonces casi todo ese viene a terminar en urea. Y si termina en urea, todo eso, en vez de recircularse, en vez de venir para acá, como hay exceso, no viene para acá, sino que esa urea se me va tanto para glándula mamaria como para riñón. Entonces se me va a aumentar excesivamente el nitrógeno en leche y el nitrógeno urinario. Listo. Muy bien. Bueno. Entonces, mírela pues acá. Acá nosotros también tenemos, miren eh, las tres aminoácidos que yo siempre les hablo, y esos tres aminoácidos, ¿cuál es su cetoácido, cierto? Este es el cetoácido de ellos tres. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando eso? Porque acá vamos a ver cómo a partir de la proteína, a partir de estos cetoácidos, se puede formar acético, propiónico y butírico, que son los tres ácidos grasos. Acuerde que los ácidos grasos a partir de la proteína se van a formar principalmente cuando hay energía y el cetoácido no se utiliza en forma de energía, sino que ese exceso de cadena carbonada, que es el cetoácido, porque hay exceso de proteína y hay suficiente energía, ellos dicen, no, pues yo no voy a botar ese cetoácido, entonces lo voy a incorporar en un sistema metabólico para que se me produzcan ácidos grasos volátiles en el rumen. Entonces vamos a mirar es desde aquí para arriba. Se me perdió el mouse. Le pasó el mouse. Ah, ya. Ya apareció. Eso. Entonces vamos a mirar es de aquí para abajo. De aquí para abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la glucosa. Tenemos la glucosa y estos son todos carbohidratos. Esto lo vamos a ver después en metabolismo de carbohidratos. Entonces esta parte no lo vamos a mirar aún. Vamos a mirar es qué pasa con estos tres. Entonces si nosotros tenemos piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, mire que yo lo puedo convertir en ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son los ácidos grasos volátiles? Entonces mire, tengo aquí el ácido butírico, el propiónico y el acético y el ácido acético, ¿cierto? Entonces esos son los tres ácidos grasos volátiles. Miren que estoy en rumen, metabolismo de los microorganismos. Los metabolismos de los microorganismos son muy variables, ¿cierto? Imagínense cuántos tipos de bacterias, hongos y protozoarios hay en el rumen. Entonces el metabolismo es muy variable entre ellos. Eso hay de todo tipo, pero casi todos van a tener como un ciclo de Krebs y una glicólisis relativamente similar pues a la que ya conocemos dentro de una célula pues de un mamífero o de una ave, pues es un metabolismo muy similar. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros tenemos altos cetoácidos y estos cetoácidos no hay que utilizarlos en forma de energía inmediata, pues entonces las bacterias dicen, no, yo no necesito cetoácidos, yo ya produje lo que iba a producir de proteína microbiana y ya no soy capaz con más. Entonces ese cetoácido queda ahí flotando, entonces queda entonces el líquido ruminal porque nadie lo está utilizando y se acumula y acumula. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues llegan muchas bacterias y dicen, no, venga, pues yo la convierto pues en ácidos grasos volátiles, lo utilizo como en forma de energía también. Pues no la botemos así, ¿cierto? Entonces se producen ácidos grasos volátiles, que acuerde que los ácidos grasos volátiles es lo que le sobra a la bacteria. Pero eso que le sobra, acético, propiónico, butírico, va a ir al torrente sanguíneo y va a ir a producir grasa y glucosa dentro de la vaca, o sea, ya en el torrente sanguíneo. Entonces miren cómo se asocia. Mire, el piruvato, que es el cetoácido de la alanina, ese piruvato, acuérdese que es el que sigue, el que va antes del acetil-CoA. Entonces, el ácido pirúvico, que es el piruvato, ese piruvato dentro de una bacteria coge y dice, no, venga, puede hacer uno, convertirse en acetil-CoA como siempre se convirtió, ¿cierto? Que se convierte para entrar al ciclo de Krebs. Y en el acetil-CoA solamente con un pasito se forma ácido acético, ¿cierto? Entonces, mire, a partir del piruvato
se puede formar el ácido acético. Pero además del ácido acético, puede tomar otra ruta metabólica, y esa ruta metabólica es por aquí, por el acetoacetil-CoA. Ese acetil-CoA se puede formar en ácido acético, que ya tendríamos el primero, o en acetoacetil-CoA, ¿cierto? Y ese acetoacetil-CoA se puede convertir en butiril-CoA o butiril-CoA, y ese butiril-CoA en ácido butírico. Entonces ahí van los dos ácidos acéticos a partir del piruvato. Entonces mire que el piruvato me puede dar los 3 ácidos grasos, ¿cierto? Entonces la alanina, si yo le doy un exceso de alanina al animal, pues esa alanina se desamina, ese amonio se va para el torrente sanguíneo y queda que un montón de piruvato. ¿Y ese piruvato qué va a ir a hacer? Depende de la bacteria. Entonces hay bacterias, si nosotros vemos un rumen, el rumen siempre va a tener aproximadamente un 70% de acético, un 20% de propiónico y un 10% de butírico. ¿Y de qué vienen esas proporciones? La verdad es del grupo bacteriano que produzca eso. Hay bacterias, la mayoría producen más acético que propiónico, pero hay unas que son que producen mucho propiónico, ¿cierto? Por ejemplo, esas bacterias que consumen almidones, les producen mucho propiónico, entonces depende de la bacteria. Entonces se dice, ¿por qué agarran unas para ácido acético? O sea, ¿por qué unas vienen del piruvato al acético y cuándo se van para el butírico? Entonces uno dice, no, no es tanto por la situación, sino por el grupo bacteriano que lo agarre. Hay el butiribibrium, ¿cierto? Que es un tipo de bacteria, pues produce más butírico. Entonces son de los productores altos de butírico cuando les llega piruvato. Pero entonces, por ejemplo, las celulolíticas, las que comen celulosa. Las celulolíticas son altas productoras de ácido acético, por eso es que el 70% es acético, porque la mayoría de bacterias que hay en el rumen son celulolíticas, que degradan la celulosa. Entonces, esas la mayoría de veces van a producir acetil-CoA y acetil-CoA, el ácido acético, pues ya, ¿cierto? Pero miren que a partir también del piruvato, se me puede venir por aquí, por el ácido láctico, el ácido acrílico y luego el propiónico, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos el tercer ácido graso a partir del piruvato, ¿cierto? Pero ya también tenemos el oxalacetato. Miren que el oxalacetato proveniendo del espartato se mete por aquí. Y ese oxalacetato puede ir tanto a formar piruvato, ¿cierto? Y el piruvato los 3, o también tiene la capacidad de irse hasta succinato. Y ese succinato que es del ciclo de Krebs, que ya todos se tienen que repasar eso, ese succinato se me forma en propiónico, ¿cierto? En propiónico. Bueno, y el alfa-cetoglutarato aquí no lo muestra, pero el alfa-cetoglutarato se puede devolver fácilmente a formar acetil-CoA, y ese acetil-CoA a formar ácido acético y ácido butírico, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, si tenemos piruvato se forman los 3. Si tenemos acetil-CoA, principalmente acético y butírico, ¿cierto? Y si estamos por este lado, por el oxalacetato, podemos formar piruvato y ese piruvato puede formar los 3. Pero el oxalacetato tiene una facilidad de ir hasta succinato devolviéndose por el ciclo de Krebs. Mire que aquí en estas bacterias esto va para ambos lados. El succinato me forma el propiónico. Entonces, ¿qué quiero que asocien? Uno, que entiendan que a partir de los cetoácidos se pueden formar los 3 ácidos grasos volátiles. Segundo, que el piruvato forma los 3. Tercero, que el acetil-CoA produce principalmente acético y produce ácido butírico. Cuarto, que el succinato es directamente con el propiónico, ¿cierto? Cada que llegamos a succinato se va a ir a producir propiónico, ¿cierto? Y también vamos a ver que esto al revés es como funciona dentro del cuerpo. Es decir, cuando llega al hígado, al torrente sanguíneo y llega al hígado, el hígado también va a hacer lo mismo. Si tiene propiónico, coge el propiónico y lo convierte en succinato, el succinato termina el ciclo de Krebs, ahorita lo vemos, ¿cierto? Y eso es lo que entiendo, que entiendan cómo el metabolismo de las proteínas se puede formar en ácidos grasos volátiles. ¿Qué es lo que va a pasar dependiendo de lo que está ocurriendo en el rumen? ¿Qué va a pasar con la proteína? Y etcétera. ¿Listo? Entonces también para que vayan repasando esto.
Entonces, vamos a ver qué es el nitrógeno ureico en leche. Entonces, el nitrógeno ureico en leche, como les dije, es un análisis que se le hace a la leche. También se le puede hacer a la sangre, pero obviamente es más fácil a la leche porque se extrae. Y lo que va a hacer es que esa cantidad de nitrógeno proveniente de la urea en la glándula mamaria, como se los mostré ahorita, pues va a ser un indicativo de qué está pasando. ¿Y cómo así que un indicativo? Si uno asocia la proteína que se está produciendo en leche y asocia la cantidad de MUN, de nitrógeno ureico en leche, uno puede decir, ve, hay mucha energía y poquita energía, hay mucha proteína y poquita proteína. Y uno puede acercarse mucho a lo que está sucediendo y eso le hace a uno corregir, por ejemplo, la cantidad de proteína que da, la cantidad de energía y el tipo de proteína que da. Entonces, aquí en este cuadrito se les está mostrando cómo se interpreta más o menos eso, ¿cierto? Les voy a mostrar dos cuadritos. Entonces, este de interpretación, este es milk ureic nitrogen, ¿cierto? Nitrógeno ureico en leche. Entonces dice, la cantidad de proteína que tiene la leche. Entonces, por bajo de 3 y sobre 3,2. Es decir, por aquí estamos buscando lo que nosotros deberíamos de conseguir en porcentaje de proteína en la leche. Listo. Y acá tenemos unos valores que se hablan. Esto es en miligramos por cada 100 mililitros. Yo creo que por aquí vea. Eso, miligramos por cada 100 mililitros. Esa es la unidad de esto. Entonces, cuando está por debajo de 12 miligramos por cada 100, entre 12 y 18 y mayor de 18, ¿cierto? Entonces aquí entre 12 y 18 es como debería de ser y aquí no, ¿cierto? Y este es el que debería de ser en términos de proteína. Entonces ahora vamos a empezar a asociar. Si a nosotros nos dan, vamos y mandamos la leche a un laboratorio, el laboratorio de la Universidad de Antioquia les hace eso. Ustedes simplemente llegan y le dicen, vea, me dio menor de 12. Entonces usted dice, ay, hijo de madre, muy bajito. Entonces usted dice, bueno, es muy bajito. Y tengo la proteína muy bajita en la finca, ¿cierto? El promedio. Entonces yo digo, ¿qué le está pasando a esto? Entonces uno, ¿por qué hay bajo nitrógeno ureico en leche? Es porque hay poquito amonio, ¿cierto? Es poquito amonio. Se los digo así, vean. A ver, ¿por cuál es mejor? Si hay poquito nitrógeno ureico en leche, mire, es porque el nitrógeno ureico aquí en la leche proviene es del amonio que hay en el rumen. Entonces significa que en el rumen hay muy poquito amonio. Hay muy poquito amonio. Y ese amonio no está pasando al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo no está llegando al hígado, el hígado no lo está convirtiendo en urea y la urea no está llegando a la glándula mamaria, ¿cierto? Entonces por ese lado hay poquito amonio. Sigamos. Entonces ese poquito amonio me dice, venga, hay deficiencia de proteína, ¿sí o no? Porque es que tan poquito amonio, eso es que no está llegando nada ahí. Entonces, primero, eso nos dice que hay deficiencia de proteína, ¿cierto? Y hay una relación hay una mala relación de la proteína, ingested protein. Esta es la proteína degradable en rumen, ¿cierto? Y la proteína soluble en rumen. ¿Qué me está diciendo eso? Simplemente es que estoy muy deficiente en proteína. Estoy muy deficiente en proteína, es decir, no se está produciendo amonio en el rumen, ¿cierto? El amonio está grave en el rumen. Y si tengo la leche bajita en proteína, es que tampoco... ¿De dónde viene la proteína de la leche? De la proteína metabolizable. ¿Qué es la proteína metabolizable? La proteína microbiana digestible y la proteína no degradable en rumen digestible. Entonces, si la proteína metabolizable es bajita, este es bajito. O sea, la proteína en leche es bajita. Entonces, por este lado, si no hay proteína metabolizable que proviene de la microbiana y de la no degradable en rumen, proteína no degradable en rumen, ¿cierto? Digestible a ambas, entonces está significando que el rumen no está produciendo esto, la proteína microbiana. Y la proteína no degradable en rumen también es bajita porque no produce proteína metabolizable. Entonces estamos graves de microbiana,
degradable en rumen. Y si estamos graves de la microbiana es porque estamos graves en la degradable en rumen, ¿cierto? Entonces no hay degradable en rumen, no hay microbiana. Y si no hay microbiana, no hay metabolizable. Y si no hay degradable en rumen, no degradable en rumen, no hay metabolizable. ¿Listo? Vuelvo y explico eso más claro. Si yo tengo baja proteína en leche y bajo MUN, es que no, si hay bajo MUN, no hay NH3, no hay gas, ese gas no se está produciendo porque ese NH3 tiene que llegar al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo tiene que llegar al hígado, el hígado lo convierte en urea y esa urea llega a la glándula mamaria. Eso no está pasando, es porque el NH3 que hay en el rumen es muy bajito. Y si hay muy poquito NH3 en el rumen es porque no hay proteína degradable en rumen, que es la que lo produce, y porque no hay nitrógeno no proteico. ¿Sí o no? No hay nada de esto. Entonces, esa proteína degradable en rumen no hay. Además, la leche, la proteína en leche está muy bajita. Esa proteína en leche proviene de la metabolizable. Entonces significa que, otra vez, repetimos, la degradable en rumen no está porque no está produciendo microbiana, pero tampoco está, hay una buena cantidad de proteína no degradable en rumen. En este caso le falta de todo. Si ya a mí en mi finca me da bajita la leche y bajito el MUN, es que bueno, tengo deficiencia proteica. Tengo deficiencia proteica. Eso no se encuentra casi en lechería especializada. Listo, pero ahora miramos qué va a pasar. Tenemos una leche buena, una cantidad, vamos a hacerlo en otro colorcito. Tenemos una leche buena, ¿cierto? Está por encima de 3,2, pero el MUN está muy bajito. Entonces, si el MUN está muy bajito es porque hay poquito NH3, pero la proteína metabolizable está buena, porque me está dando una buena leche. Entonces, claro, los aminoácidos que se le están dando son adecuados. ¿Por qué? Porque hay de esta muy bien, de esta y muy bien. ¿Sí o no? Además, como este está bien, dice que puede haber exceso de carbohidratos en el rumen. ¿Por qué exceso de carbohidratos? Puede haber exceso de carbohidratos porque este NH3, que está muy bajito, o sea, si se produce NH3, ese NH3 se me está juntando con los carbohidratos y me está formando proteína microbiana, porque si la leche está bien, es porque la proteína microbiana está bien y la proteína no degradable en rumen está bien. Entonces, ese exceso de energía puede estar juntándose con este NH3 y formándome proteína microbiana. Y esa proteína microbiana me está formando una buena leche. ¿Listo? Muy bien. Corremos aquí, por aquí. Listo. Otro caso. Aquí tenemos todo muy bien, ¿cierto? Aquí ya es que vamos a empezar. Este es muy fácil. Tenemos un MUN, o sea, un NH3 produciéndose en rumen muy bien. Este es el que yo quiero, ¿cierto? Y me está produciendo una buena leche. Entonces aquí es donde yo siempre quisiera estar. Un buen balance de energía y un buen balance de aminoácidos. Muy bien, eso ya sale de una. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un MUN muy bueno, pero tenemos una proteína por debajo de lo que yo esperaría? Entonces, mire, el NH3 se está produciendo muy bien, ¿cierto? Pero ese NH3 no se me está convirtiendo, no se me está convirtiendo en proteína microbiana. Entonces, ¿qué le falta al NH3 para convertirse en proteína microbiana? Le falta carbohidratos. Entonces, aquí hay falta de carbohidratos. Si yo le doy carbohidratos a este NH3 se me convierte en proteína microbiana. Y si me convierte en proteína microbiana, me aumenta la metabolizable. Y si me aumenta la metabolizable, me aumenta la proteína en leche. ¿Sí la vieron? Entonces necesito aquí que este NH3 se me convierta en proteína microbiana porque la cantidad de NH3 es correcta, pero esa NH3 no se me está manifestando en proteína en leche. ¿Sí me entienden? Ese es el otro que hay que mirar ahí. Entonces aquí, deficiencia de carbohidratos. Muy bien. Y por último tenemos un exceso de MUN, ¿cierto? Un exceso de MUN. Entonces está por encima de 18. Aquí en Colombia lo encontramos, este es el que más encontramos. MUN siempre por 18, 21, 22, es bastante alto. Hay MUNes de 30.
O sea, eso es un exceso. Entonces tenemos una proteína mala, proteína deficiente y una cosa, un NH3 a tope. Entonces, si hay NH3 a tope, seguramente hay mucho nitrógeno no proteico. Listo, entonces, uno, exceso de proteína. Exceso de proteína. Pero ese exceso de proteína, mira que no se me está manifestando en proteína en leche. Entonces, ese exceso de proteína se está convirtiendo en amonio. Lo que yo les conté ahorita, ese exceso de proteína se me está convirtiendo todo en amonio, porque mire, el MUN me lo está diciendo, ese NH3 está por el cielo. Entonces, todo ese exceso de proteína se me está yendo para amonio. ¿Por qué se va el exceso de proteína a amonio? Porque no hay energía. Es la principal, es deficiente de energía. Deficiente de energía, porque toda la proteína se está utilizando en energía. Entonces esa energía hace que siempre se desamine y esa desaminación me produce mucho amonio. Y ese mucho amonio se me va a convertir en MUN y ese MUN me va a dañar ahí. Entonces, muy poquita proteína, muy poquita energía y exceso de proteína. Entonces toda esa proteína se me está convirtiendo en amonio y no se me está convirtiendo en proteína en leche. Y cuando aquí tenemos, por ejemplo, ya un exceso de amonio y una leche buena, pues ya tenemos, hay exceso de todo, ¿cierto? Es un exceso aquí dice que es deficiente en carbohidratos, pero no necesariamente, simplemente hay exceso de todo, el exceso de amonio. Aquí dice que es deficiente en carbohidratos porque mucha de esa proteína se me está convirtiendo en NH3, pero muchas veces simplemente es exceso de ambos y eso lo tiene que coger el cuerpo y el rumen lo va a utilizar de alguna manera y acuérdese que no bota la energía. Entonces si hay exceso de proteína y exceso de energía, eso se forma un montón de NH3, ¿cierto? Y ese NH3 tiene que ir a formar urea. Y la otra es que si hay poquita energía, pues también ese exceso de proteína, pues me va a ir a suplir energía y todo el exceso me va a quedar en NH3. Entonces miren que uno va asociando, hay veces esto ayuda, ¿cierto? Pero muchas veces no es lo que está pasando. Uno tiene que ser con mucho juicio de lo que está sucediendo ahí para poder tomar una decisión. Pero estos cuadros te ayudan mucho para sospechar qué es lo que está pasando con el animal, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tenga la leche. Entonces miremos otro cuadrito ya hecho aquí en Colombia, lo hizo el Grupo Gama de la Universidad de Antioquia, con el profesor Mario Ceroni y Cristina, una compañera de nitrógeno ureico en leche, y esto también nos sirve pues aquí en Colombia. Entonces tiene aquí la cantidad de proteína, una proteína muy deficiente desde 2,5 hasta una proteína muy alta de 4. Y acá tenemos la cantidad de MUN, donde encontramos que de 12 a 18 es lo que nosotros esperaríamos encontrar. Entonces vuelve y dice, si tenemos un MUN adecuado y una proteína adecuada, que aquí se empieza más o menos desde 2,9, es porque aquí estamos en el lugar que queremos estar. Un MUN adecuado con una proteína adecuada, aquí hay un buen balance. Listo. Ahora vámonos para la parte deficiente, ¿cierto? Otro colorcito. La parte deficiente en MUN tenemos tres casos. Deficiente en MUN, deficiente en proteína. Entonces, aquí nos hace falta tanto proteína como energía. Pero si tenemos deficiente MUN y tenemos muy buena proteína, tenemos antes exceso de proteína degradable, ¿cierto? Exceso de proteína degradable, porque si estamos aquí muy bien es porque hay proteína metabolizable correcta, ¿cierto? Aquí tenemos una proteína metabolizable incorrecta, ¿cierto? Y aquí en toda esta parte aquí tenemos aquí muy bajito nitrógeno, muy bajito amonio, y aquí tenemos muy alto amonio, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo acá, ¿cierto? Alto MUN, alto de este. Bajo MUN, bajo de NH3. Y toda esta parte desde aquí para abajo es baja proteína metabolizable y aquí alta proteína metabolizable. Entonces acá si tenemos muy bajito MUN y una proteína en leche muy buena, es porque tenemos exceso de proteína digestible, degradable en rumen, ¿cierto? Exceso de proteína degradable en rumen. Y tenemos un buen balance de aminoácidos porque se me está traduciendo en buena calidad de leche. Ahora miremos este. Si tenemos una buena cantidad de proteína en leche,
y tenemos muy alto el MUN, es que tenemos un exceso de proteína degradable, ¿cierto? Pero tenemos también bastante energía que me está dando pues esta proteína metabolizable alta, pero nos estamos pasando en la proteína degradable. Este es un caso de, todos estos tres casos son casos de Colombia bastante, ¿cierto? Aquí tenemos una proteína ya más o menos, pero aceptable, pues es una proteína aceptable, muy buena, que es exceso de proteína degradable porque tenemos exceso de este, ¿cierto? Pero tenemos un desbalance de aminoácidos que se me está traduciendo en una proteína metabolizable no tan adecuada, porque ya se nos bajó la proteína, ¿cierto? Y ese desbalance de aminoácidos, acuérdense que muchas veces es que no se está dando los aminoácidos específicos para formar las caseínas de la leche. Entonces eso de ahí mismo se me va a afectar en la proteína que está produciendo la leche. Y cuando hay un aminoácido, un desbalance de aminoácidos, principalmente cuando la mayoría de proteína no es microbiana, ¿cierto? Cuando toda la mayoría es proteína microbiana, el balance casi siempre es bueno, que lo vamos a encontrar acá. Pero aquí es porque seguramente hay mucha proteína no degradable en rumen y esa proteína no degradable en rumen desbalancea el perfil de aminoácidos que necesita la leche. Entonces hay que evaluar es cuál tipo de proteína no degradable en rumen estamos utilizando. Y aquí por último tenemos el exceso de proteína soluble, tenemos exceso de proteína soluble o degradable, ¿cierto? Pero tenemos un desbalance de aminoácidos que se nos está aquí convirtiendo en esto. Acuérdense que aquí también puede que hay un MUN tan alto y una proteína tan baja, también falta energía. Falta energía, este también puede ser falta de energía. Porque hay demasiada proteína, pero no se me está traduciendo en proteína metabolizable. Listo. Entonces vayan estudiando eso. Aquí salen bastantes dudas, porque uno a veces puede interpretar algunas cosas de otra manera, pero estudiense esa y ahí vamos. Dejemos por ahí. Ya es suficiente tema para la clase. Ya nos faltaría solamente de proteína, es mirar qué pasa adentro, que es muy simple, cómo los ácidos grasos volátiles en el hígado se convierten en grasa, proteína, energía y carbohidratos. Pero yo quiero asociar eso más bien cuando ya veamos, yo creo que más bien lo asociamos con carbohidratos o miramos si hacemos un repaso de eso también. Listo. Quedo atento. Un saludo. Me perdí aquí. Eso.